Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio se llama Ganar ahora, ganar después, cómo las empresas pueden tener éxito a corto plazo e invertir a largo plazo. El autor es David Cote, cuyo nombre chino es Gao Dewei. Es expresidente y director ejecutivo de Honeywell, una empresa Fortune 500. También es miembro de la junta directiva de JP Morgan Chase y el rey de las compras apalancadas. Asesor del grupo KKR. Un problema al que se enfrentan a menudo muchos directivos de empresas es el siguiente: si quieren lograr un buen desempeño a corto plazo, pueden sacrificar la salud a largo plazo de la empresa; si quieren diseñar una estrategia a largo plazo, es posible que no se preocupen por ello. Del desempeño a corto plazo. El largo plazo y el corto plazo parecen contradictorios. Entonces, ¿cómo se puede lograr tanto crecimiento a corto plazo como desarrollo a largo plazo, dos objetivos aparentemente contradictorios? ¿Qué es el rigor intelectual del pensamiento? ¿Cómo establecer este tipo de modo de pensar? Lo entenderás después de escuchar este programa. Cuando David Cater se hizo cargo de Honeywell en 2002, la empresa de fabricación industrial estaba en graves problemas y al borde de la quiebra. Lo que le entregaron fue una auténtica mala compañía. Sin embargo, cuando renunció a Honeywell en 2018, la empresa se había convertido en una de las 500 principales empresas del mundo y su valor de mercado se había disparado de $20.000 millones a $120.000 millones. ¿Cómo hizo David Cote todo esto? Es decir, centrarse en el desempeño a corto plazo, pero también invertir en crecimiento a largo plazo. Según David Cater, el cortoplacismo es una de las ideas más perniciosas que prevalecen en los negocios hoy en día. Según este concepto, el líder de una empresa puede dar por sentado que no puede perseguir objetivos a corto y largo plazo al mismo tiempo, por lo que opta por movilizar todos los esfuerzos para lograr resultados a corto plazo. Pero, de hecho, el desempeño a corto plazo y el desempeño a largo plazo no son un conjunto de contradicciones. David Cater cree que estableciendo un pensamiento de rigor intelectual y realizando despliegues estratégicos bajo la guía de este pensamiento, podemos lograr estos dos objetivos al mismo tiempo. Aquí viene una palabra: rigor intelectual. Este nombre suena muy profundo, pero lo que en realidad significa es que muchas veces, la razón por la que sentimos que debemos tomar una decisión cuando nos enfrentamos a dos cosas contradictorias es porque las consideramos como los dos extremos de una línea recta. Un extremo, no puedes ir al otro extremo. Pero, de hecho, estas dos cosas pueden estar en diferentes dimensiones, en lugar de ser dos extremos de una línea. Por ejemplo, este libro se centra en el desempeño a corto plazo y la estrategia a largo plazo. David Cater cree que son solo dos dimensiones diferentes que promueven el crecimiento de la empresa. No existe una oposición absoluta. Además de elegir una de las dos, en realidad tenemos otras opciones, una tercera opción que hace ambas cosas. David Cater cultivó esta forma de pensar durante sus primeros años en la gestión financiera de General Electric. En aquella época, a menudo tenía que elegir entre dos objetivos diferentes. Por ejemplo, ¿es de alto rendimiento o de alta calidad? ¿Son altas ventas o altas ganancias? ¿Deberíamos dejar el poder de toma de decisiones a los empleados de primera línea o deberíamos mantenerlo en nuestras propias manos, etcétera? En el proceso, descubrió que todas estas cosas son fundamentalmente una actividad intelectual. Solo cuando esté dispuesto a pensar constantemente en los negocios y reflexionar sobre los problemas con un hábito de pensamiento riguroso y curioso podrá hacer dos cosas aparentemente contradictorias al mismo tiempo. La historia que vamos a contar en este episodio es la práctica definitiva de este tipo de pensamiento intelectualmente riguroso propuesto por David Cater. Es decir, ¿cómo puede Honeywell, una empresa de fabricación industrial tradicional, lograr cambios que beneficien a la empresa a largo plazo y al mismo tiempo tengan en cuenta el rápido crecimiento a corto plazo? A continuación, lo interpretamos en dos partes: la primera parte, cómo David Cater estableció este tipo de rigor intelectual en Honeywell; la segunda parte, bajo la guía de este tipo de pensamiento, cómo Honeywell logró tanto crecimiento a corto plazo como crecimiento a largo plazo. Desarrollo del plazo. Primera parte. Ahora veremos cómo David Cater construyó este rigor intelectual en todo Honeywell. En febrero de 2002, David Cote se convirtió en director ejecutivo de Honeywell. Después de asumir el cargo, inmediatamente inició una investigación interna sobre la empresa y descubrió que la situación era muy mala. Toda la empresa era como un tren desbocado, al borde del colapso. No solo la situación de los beneficios es mala, sino que además tiene una deuda externa de miles de millones de dólares y el equipo directivo tampoco desempeña ningún papel positivo, no puede idear un plan de mejora de procesos que pueda mejorar la eficiencia interna ni una estrategia de globalización para abrir mercados externos. No hay idea sobre el diseño del producto. Problemas más graves aún están por llegar. A los pocos meses de asumir el cargo, el equipo de finanzas le informó que sus perspectivas de ganancias eran muy sombrías. Posteriormente, en apenas unas semanas, la empresa se vio obligada a reducir 2 veces su previsión de beneficios para el segundo semestre del año. En aquel momento, los analistas de valores y los inversores del mundo financiero no eran optimistas respecto a David Cater, y ahora fueron abucheados aún más. Un día,
Tan pronto como David Cater encendió la televisión, vio a un comentarista de un programa de negocios gritándole que no era digno de dirigir Honeywell. Sin embargo, David Cote no se dejó intimidar. Dijo que desarrolló un nuevo hábito en ese momento, que era tratar de encontrar tiempo para sentarse solo y dejar de lado todo tipo de estrés. Abra su cuaderno y piense detenidamente cómo poner a Honeywell en el camino correcto. En ese momento, tenía dos tareas por delante. Por un lado, debía conquistar el futuro y formular estrategias a largo plazo para la innovación de productos, la mejora de procesos y la expansión geográfica. Por otro lado, debía conquistar el presente y dar inversores algunos rendimientos visibles en el corto plazo. Mantengan su asiento. ¿Cómo se puede realizar algo tan contradictorio? David Cater cree que la clave para rescatar a Honeywell del atolladero es eliminar la inercia intelectual que prevalecía en la empresa en ese momento y establecer un modelo de pensamiento intelectualmente riguroso en toda la empresa. La palabra pereza intelectual es lo opuesto a rigor intelectual. Es decir, se da por sentado que entre dos objetivos aparentemente contradictorios solo se puede elegir uno y renunciar al otro. En aquel momento, los ejecutivos de Honeywell se centraban en el desempeño a corto plazo a expensas del potencial de desarrollo a largo plazo de la empresa. Por ejemplo, David Cater descubrió que los ejecutivos recurrían a todo tipo de trucos para que las cifras de los estados financieros se vieran bien y cumplieran los objetivos de este trimestre. Por ejemplo, en la última semana del trimestre, ofrecerán a los distribuidores precios bajos especiales o regalarán algunos productos para mejorar el rendimiento, también harán ajustes en las cuentas contables y capitalizarán los gastos de I+D para ganar dinero. Ahora se transfieren del costo a los activos intangibles de la empresa o se pide a los proveedores que anticipen una pequeña cantidad de dinero y se calcula como ingreso corriente, o incluso se vende directamente un negocio completo para embellecer el estado de resultados. Todos también pueden imaginar lo que sucederá a continuación. Cuando los distribuidores descubren que habrá descuentos en los precios al final de cada trimestre, ya no están dispuestos a realizar pedidos anticipadamente, los gastos de I+D que se capitalizan ahora tendrán que amortizarse gradualmente en los próximos años, y aquellos que permitan proveedores el dinero adelantado por la empresa se toma hoy, pero se pierde mañana, sin mencionar que el acto de vender una empresa es simplemente cortarse la propia carne a cambio de dinero. Muchas empresas que originalmente tenían potencial de crecimiento se han convertido en un parche de una sola vez. Así, las perspectivas a largo plazo de la empresa están empeorando. Detrás del hermoso informe trimestral se encuentran las capacidades centrales de Honeywell que se están vaciando gradualmente. Por tanto, el primer paso de David Cater es erradicar estas tácticas venenosas y devolver a la realidad el comportamiento contable de la empresa. Reunió a cientos de ejecutivos financieros de la compañía de todo el mundo y anunció que ya no celebraría reuniones trimestrales de objetivos y que ya no realizaría transacciones únicamente para lograr ganancias únicas. Además, también limpiaría todas las cuentas de los ingresos generados debido a comportamientos radicales. Elimina todas las prácticas contables falsas. Después de que se emitió la orden, hubo una fuerte oposición del departamento financiero y muchos líderes de departamento también rogaron que se suspendiera la orden. Algunos altos ejecutivos optaron por abandonar la empresa porque no podían aceptar este enfoque. Al comunicarse con los inversores, David Cote admitió que el desempeño de Honeywell puede no parecer bueno en los últimos 2 años, pero cree firmemente que el precio de las acciones de la compañía se recuperará. Algunos inversores optaron por creerle, mientras que otros vendieron sus acciones, lo que provocó que el precio de las acciones de la empresa cayera. Pero David Cater permaneció impasible, porque sabía que si esta vez había margen de maniobra, equivaldría a cavar un gran agujero para la empresa, y el desempeño futuro enfrentaría una mayor presión. Más tarde, pasaron 18 meses completos eliminando todas las malas estrategias contables, lo que se consideró como una corrección conductual de los efectos de la inercia intelectual previa. Lo que es más difícil de corregir que la conducta es el pensamiento. Esta es una cuestión más profunda. Todo el mundo está acostumbrado a centrarse únicamente en el desempeño a corto plazo y es difícil pensar profundamente en el negocio de la empresa. Todos los intercambios laborales son superficiales y superficiales. En Honeywell en aquella época, muchas reuniones se convertían en una formalidad. Los informes de equipo están llenos de todo tipo de términos aparentemente profesionales de alto nivel y páginas de gráficos de datos. Algunos de los llamados marcos de análisis sirven simplemente para ocultar la frágil lógica detrás de ellos y crear la ilusión de que el negocio está en auge. Y si preguntas un poco más profundamente, encontrarás que muchos ejecutivos no entienden completamente su negocio, y algunos incluso no saben nada al respecto. ¿Cómo cambiar esta situación? David Cater cree que la mejor manera que tiene un líder de movilizar a las masas es mostrarles cuál debe ser la forma correcta de pensar mediante una demostración personal. Para ello utiliza preguntas como guía. Por ejemplo, cuando un departamento le reporta, no solo escucha pasivamente, sino que interrumpe y hace preguntas de vez en cuando para ver si el informante realmente entiende el negocio y lo ha pensado completamente. Por supuesto, pagará muy bien. Atención a la cortesía y nunca será mandón. A veces, hacía una lista de preguntas para que el equipo pensara antes de la reunión. Durante la reunión, escuchaba atentamente sus respuestas, luego hacía más preguntas y si no estaba satisfecho con las respuestas, las señalaba. Salir directamente.
Además, al asignar proyectos específicos, no simplemente les decía a los miembros del equipo qué tipo de producto nuevo necesitamos y cuál es el presupuesto, y luego les dejaba hacerlo. En cambio, participarán en la formulación de planes de proyectos y les ayudarán a establecer un marco intelectual para resolver problemas. El método específico consiste en escuchar primero sus ideas y luego hacer preguntas de sondeo, como por ejemplo, ¿cómo se determina en qué nuevos productos invertir y cuáles descartar? ¿A quién piensa poner a cargo del desarrollo de productos? ¿Cómo se garantiza la interacción entre el personal técnico y los equipos de marketing, etcétera? David Cote tiene experiencia personal con estos problemas, muchos de ellos fueron malas experiencias que había experimentado antes. Por lo tanto, mientras hace preguntas, en realidad está impartiendo experiencia a los empleados. En el trabajo diario, insiste en hacer preguntas comerciales de una manera tan educada y persistente, aprovechando gradualmente la inercia intelectual en el pensamiento original de los empleados y mejorando su capacidad para resolver problemas específicos. Al mismo tiempo, también ayudará conscientemente a los empleados a desarrollar rigor intelectual en el pensamiento, instándolos a dedicar más tiempo a pensar en el panorama a largo plazo al tomar cada decisión. Por ejemplo, cuando algunos ejecutivos evaluaron que parte de su negocio actual podría subcontratarse, inicialmente pensaron que solo el 5% podría subcontratarse. Pero después de algunas preguntas, David Cater descubrió que esto se debía a que sentían que el costo de la subcontratación era demasiado alto, y la razón de esta idea era que no tenían en mente una imagen a largo plazo. Si se tienen en cuenta los costos a largo plazo de gestionar estas operaciones, así como los costos ocultos de reducir la capacidad de adaptación de una empresa, la ecuación se vuelve muy diferente. Según la experiencia de David Cater, normalmente entre el 30% y el 70% del trabajo de una organización se puede subcontratar. Más allá de estas cuestiones específicas, es más importante incorporar rigor intelectual a la planificación estratégica de una empresa. Cada mes de julio, las líneas de negocios de Honeywell reportan al director ejecutivo. Después de escuchar el informe por primera vez, David Cote descubrió que estos líderes empresariales no tenían idea del plan de desarrollo para los próximos 5 años, solo hablaban de él para complacer al jefe, sin importarles si esos objetivos podrían lograrse o no y cómo lograrlos los gastos requeridos. En palabras de David Cater, en resumen, estos informes son una tontería. La razón de esto es que en ese momento, los líderes de cada línea de negocio rotaban sus puestos cada 2 años aproximadamente. Bajo este acuerdo, naturalmente pensarán que cuando me enfrente al CEO, le contaré una historia a largo plazo que sea interesante para él, y luego regresaré a mi trabajo y continuaré completando mi desempeño a corto plazo. Más tarde, David Cater pidió a estos líderes empresariales que no solo pensaran en el desarrollo del negocio en los próximos 5 años al proponer una planificación estratégica, sino también que hicieran planes para el próximo año fiscal. Y, en los meses previos al informe de julio, David Cater comenzará a comunicarse con ellos sobre estos planes, les preguntará qué piensan y les dará sus propias opiniones. De esta manera, cuando llegue el informe oficial en julio, los planes operativos de estos empresarios para el próximo año fiscal serán más factibles. Sobre esta base, sus pronósticos de desempeño financiero a 5 años también serán más realistas. Y en noviembre, cuando llegue el momento de ultimar el presupuesto para el próximo año, David Cater también pedirá a los líderes de cada línea de negocio que nunca dejen de invertir en el futuro y alcanzar objetivos a corto plazo. Todas estas son manifestaciones de la combinación de perspectivas de largo y corto plazo. De esta manera, David Cater pasó muchos años cultivando poco a poco el pensamiento intelectualmente riguroso de los empleados y luego implementó ideológicamente la idea de tener en cuenta tanto el largo como el corto plazo. A veces escuchaba a algunos empleados hablar de hacer 2 cosas aparentemente contradictorias al mismo tiempo. Cada vez que esto sucedía, se sentía muy aliviado. La segunda parte. Acabamos de hablar de cómo David Cater guió a los empleados a formular planes estratégicos. Entonces, ¿cómo toman en cuenta tanto el crecimiento a corto plazo como el desarrollo a largo plazo en el plan estratégico que formularon? Resumió un enfoque que funciona para la mayoría de las empresas y que se puede resumir como reestructuración incremental. Este método requiere que las empresas promuevan el crecimiento de las ganancias manteniendo sin cambios los costos fijos y luego utilicen los fondos excedentes generados por el crecimiento de las ganancias para diseñar el desarrollo a largo plazo de la empresa. Puede sonar un poco abstracto, pero hablemos de cómo se lleva a cabo la reorganización gradual de Honeywell. Veamos primero esta media oración: promover el crecimiento de las ganancias manteniendo los costos fijos sin cambios. Se trata de una estrategia que puede dar resultados inmediatos y generar crecimiento en el corto plazo. ¿Cómo implementarlo específicamente? Según la experiencia de David Cater, en la mayoría de las empresas los gastos laborales representan entre el 70% y el 80% de los costes fijos. Por lo tanto, controlar la plantilla es la clave para mantener constantes los costes fijos. Muchas veces, cuando los ejecutivos de una empresa piensan en cómo promover el crecimiento de las ganancias, tienen 2 ideas: una es incorporar más personas y hacer más cosas, la otra es reducir costos despidiendo empleados o cerrando parte del negocio. Sin embargo, si desea mantener los costos fijos sin cambios, debe encontrar una tercera vía y encontrar una manera de reducir los costos y mejorar la eficiencia manteniendo básicamente sin cambios el número de empleados existentes. Por lo tanto, David Cote decidió mejorar el proceso de producción existente.
La estrategia era aprovechar al máximo la inteligencia de los empleados de primera línea y permitirles participar en la mejora del proceso. La idea surgió de su experiencia trabajando a tiempo parcial en una fábrica cuando era joven. En ese momento, descubrió que la gran mayoría de los trabajadores estaban muy motivados y esperaban utilizar su sabiduría para ayudar a la empresa a mejorar sus procesos. Sin embargo, en los entornos de fabricación tradicionales, carecen de canales formales para que se escuche su voz. David Katter descubrió que muchas veces las reformas de los procesos fabriles dependen principalmente de que los líderes de las fábricas les golpee la cabeza. Tal vez un líder leyó un libro durante el fin de semana y anunció el lunes por la mañana que había encontrado el problema fundamental del proceso. Sin embargo, no era práctico descubrirlo hasta que lo puso en práctica. Si Honeywell puede involucrar a los empleados de primera línea en la mejora de procesos, no solo podrá mejorar eficazmente los procesos ineficientes o irrazonables, sino también estimular el entusiasmo de los empleados. Sin embargo, aquí hay un problema: cualquier mejora debe ser una acción general de toda la empresa y no se puede delegar poder a líneas de negocio o fábricas individuales para permitirles hacer lo suyo. Más tarde, David Cote dirigió el equipo para diseñar un sistema de mejora de procesos que pudiera implementarse de manera uniforme en todas las fábricas, de modo que la inteligencia de los empleados de primera línea pudiera acumularse en la riqueza de experiencia de toda la empresa. Lo más destacado de este sistema es que los trabajadores de varias fábricas pueden monitorear la situación a través de reuniones diarias, identificar problemas y promover la mejora continua del proceso. En la reunión, todos, desde los trabajadores del taller hasta los líderes de la fábrica, discutieron cómo se resolvieron los problemas anteriores, qué cuestiones clave aún se necesitan con urgencia, cómo mejorarlas, etc. Después de que este sistema se implementara en las fábricas de Honeywell en todo el mundo, le ahorró a la empresa muchos costos. Por ejemplo, en Shanghái, China, los trabajadores diseñaron un nuevo tipo de herramienta de corte que puede reducir el contacto de los trabajadores con hojas afiladas y reducir el riesgo de lesiones. En Nantong, China, los trabajadores construyeron un nuevo tanque de almacenamiento de agua y un sistema de bomba para hacer la producción más eficiente. El agua en el proceso se puede reutilizar, lo que no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que también ahorra $30.000 estadounidenses al año. En Pune, India, una fábrica local instaló paneles solares en el techo de la fábrica, que pueden cubrir el 18% de las necesidades energéticas de la fábrica y ahorrar unos $70.000 estadounidenses al año. En comparación con una expansión empresarial radical o una reducción de costos significativa por única vez, las mejoras incrementales de procesos como esta son un enfoque más amable y prudente. Este estilo se refleja en todas partes en la planificación estratégica de David Cote. Por ejemplo, cuando quisieron reducir las 37 fábricas del sector de sensores a 12, no cerraron las 25 fábricas restantes de un solo golpe, porque esto podría suponer grandes costes de reestructuración. Tampoco despidieron a todos los empleados al mismo tiempo, cientos o miles de trabajadores, ya que esto podría alterar el ritmo normal de los negocios. Todavía adoptaron la idea de una reorganización gradual. Les llevó 10 años cerrar estas 25 fábricas una tras otra, con solo despidos a pequeña escala cada año, y durante este periodo continuaron mejorando los procesos de investigación y desarrollo y producción. Hacerlo no solo mantiene su desempeño en un buen nivel cada año, sino que también permite que su negocio de sensores pase de bueno a excelente. David Katter dice que mejorar la situación actual de la empresa a través de una serie de pequeños programas de reestructuración manteniendo estables los costos fijos le permite lograr eficiencias operativas haciendo solo un poco más cada año. De lo que hablamos anteriormente es de cómo Honeywell promueve el crecimiento de las ganancias manteniendo sin cambios los costos fijos. Entonces, ¿cómo se utilizan los beneficios acumulados de esta manera? David Cote dijo que parte de ello se devolverá a los inversores, lo que les permitirá ver el crecimiento de la empresa en el corto plazo, pero lo más importante, como mencionamos anteriormente, la mayor parte de las ganancias se utilizarán para diseñar el desarrollo a largo plazo de la empresa, como inversiones y fusiones y adquisiciones, desarrollo de nuevas líneas de negocio, aumento de la inversión en I+D, expansión del mercado global, etc. Estas operaciones siguen siendo relativamente comunes en las estrategias corporativas, pero algunos de los conceptos que Honeywell ha incorporado en el proceso de implementación son más dignos de nuestra atención. Por ejemplo, David Katter enfatizó que la experiencia del cliente es la base de todo crecimiento. Ya sea I+D, desarrollo empresarial o expansión global, si no puede complacer a sus clientes actuales, el progreso que realice en otras áreas de crecimiento no tendrá sentido. Porque mientras ganas nuevos clientes, también pierdes muchos clientes antiguos. Por lo tanto, la dirección de investigación y desarrollo de Honeywell no es lanzar más productos nuevos, sino lanzar buenos productos que satisfagan mejor las necesidades de los usuarios. Sin embargo, en ese momento, los ejecutivos de las empresas en su mayoría subestimaban el valor de conocer las necesidades de los clientes y, a menudo, se mostraban reacios a permitir que los ingenieros dedicaran más tiempo a tratar con los clientes y solo querían que se centraran en el desarrollo de tecnología. Por ello, David Katter lanzó una campaña de marca llamada Honeywell User Experience y se fijó un objetivo: hacer de Honeywell la Apple del sector industrial. Es decir, al igual que Apple, necesitamos descubrir las necesidades de los clientes e integrarlas en el diseño del producto.
Para lograr este objetivo, contrataron consultores de orientación, reclutaron muchos talentos en experiencia de usuario, crearon un estudio de experiencia de usuario y comenzaron a ofrecer cursos de experiencia de usuario para ejecutivos de la empresa, y también realizan sesiones de experiencia de usuario dentro de la empresa cada trimestre. Por ejemplo, han desarrollado una consola para instalaciones industriales que los operadores pueden utilizar para controlar visualmente la fábrica e intervenir a tiempo si hay algún problema. Pero estos paneles de control eran complicados y difíciles de usar, por lo que enviaron un equipo de expertos técnicos y expertos en experiencia de usuario a ingresar a la fábrica del cliente para ver cómo los operadores de estas refinerías, plantas químicas y fábricas de papel usaban los controles en Taiwán. En el proceso, descubrieron que estas consolas pueden simplificarse enormemente y volverse más intuitivas y fáciles de usar como un iPhone. Por lo tanto, rediseñaron la consola no solo para mostrar los problemas operativos en tiempo real, sino también para indicarle al operador qué programa preestablecido debe usarse para corregir el problema de manera rápida y segura. La nueva consola también tiene un diseño ergonómico. Además, han optimizado múltiples líneas de productos basándose en la experiencia del cliente, desde pequeños motores a reacción hasta aviónica de cabina comercial, desde sistemas de seguridad hasta escaneo de códigos de barras, desde automatización de almacenes hasta tecnología de refinación y petroquímica. Lo que acabamos de decir es un concepto importante al que Honeywell se adhiere en el proceso de diseñar el crecimiento a largo plazo. La experiencia del cliente es la base de todo crecimiento. Al mismo tiempo, también están adoptando un enfoque paso a paso en la planificación a largo plazo, como la inversión, la expansión y la investigación y el desarrollo, invirtiendo en el futuro sin apresurarse demasiado. Por ejemplo, cuando se trata de promover la expansión del mercado global, la idea original de los ejecutivos era hacer todo lo posible y establecer empresas conjuntas o adquisiciones en todo el mundo para ampliar su influencia. Pero David Katter cree que un esfuerzo tan parejo puede no lograr nada en última instancia. Un mejor enfoque es centrarse en los avances y avanzar paso a paso. Sugirió centrarse primero en las regiones de alto crecimiento, especialmente China e India, ya que se convertirán en líderes en alto crecimiento económico. Las empresas pueden construir cabezas de puente en estos dos países primero y luego replicar su éxito en otros lugares. A continuación, centrémonos en la entrada de Honeywell a China. Antes de 2005, el negocio de Honeywell en China avanzaba muy lentamente, lo que le daba dolor de cabeza a David Katter. No fue hasta que una nueva persona que conocía la situación en China llegó y se hizo cargo del negocio en China que descubrieron cuál era el problema. Resulta que cuando la mayoría de las empresas occidentales entraron en China, no entendieron claramente la situación real y simplemente copiaron el mercado occidental. A menudo solo captan una pequeña porción del mercado de gama alta, pero sus productos son poco prácticos y demasiado caros para el vasto mercado de gama media de China. Los clientes chinos prestan más atención a la rentabilidad y no se preocupan por las características llamativas de alta gama. Aunque algunos productos locales de la competencia no son tan de alta gama, su calidad es bastante buena y sus precios son mucho más bajos, por lo que, naturalmente, son más populares entre los consumidores chinos. Después de comprender esto, en 2004, Honeywell formuló una estrategia llamada convertirse en un competidor chino. David Katter exige que todo lo que la empresa hace en el mercado chino, desde marketing, gestión, diseño, fabricación hasta adquisiciones, esté localizado y que el progreso de la localización se evalúe cuantitativamente. Para promover esta estrategia, también se puso el nombre chino, Gao de Wei, y también colocó una estatua de Wangon y un trípode chino en la oficina de su sede en Estados Unidos. David Katter pidió a los ejecutivos de Honeywell en China que descubrieran a sus competidores chinos más fuertes, estudiaran y comprendieran cómo y por qué hacen lo que hacen, y que no deben repetir los errores de otras empresas occidentales. Esta estrategia ha mejorado el desempeño de Honeywell en China. Para dar un ejemplo concreto, en aquel momento tenían una filial que fabricaba dispositivos de purificación de hidrógeno. Habían estado diseñando productos según los estándares occidentales, pero perdieron más de 100 ofertas en China. Después de la investigación, descubrieron que los estándares de calidad de China son en realidad tan altos como los de Occidente, pero en China, las iteraciones de la tecnología de los productos son más rápidas y los consumidores no necesitan que los productos tengan una vida útil prolongada. Entonces, ajustaron el diseño según las preferencias de los consumidores chinos y luego ganaron más de un tercio de los proyectos licitados. Desde 2005, el desempeño de Honeywell China ha entrado en una etapa de crecimiento explosivo. Para 2020, China se ha convertido en el mercado más grande de Honeywell fuera de Estados Unidos, con ventas anuales cercanas a los $3.000 millones. Desde 2010, han comenzado a copiar su exitosa experiencia en China a otras regiones de alto crecimiento, utilizando la estrategia de localización para abrir mercados en más lugares. David Katter dijo que la estrategia de localización puede parecer de sentido común, pero en realidad a menudo se desconoce. Esto es especialmente cierto para muchas empresas occidentales que siempre se han considerado a sí mismas a la vanguardia de sus industrias. Desde esta perspectiva, la estrategia de localización de Honeywell parece tener el sabor de establecerse y involucrarse. Hasta ahora hemos hablado de muchas iniciativas para promover el crecimiento a largo plazo. Pero David Katter nos recuerda que aún debemos recordar el dicho, invierte en el futuro, pero no lo hagas demasiado apresuradamente. Cuando te enfrentes a múltiples iniciativas de crecimiento, no ataques todas al mismo tiempo.
Es importante priorizar. Antes de actuar, primero debe evaluar sus propias fortalezas y debilidades, determinar una dirección de crecimiento con las mejores oportunidades y realizar esfuerzos específicos. En el resto del libro, David Cater también describe cómo respondieron a la gran recesión en los Estados Unidos en 2008 y lograron un crecimiento explosivo del desempeño después de la recesión, y cómo aseguraron que los cambios de personal en tales circunstancias todavía se pueden tener en cuenta. Desempeño tanto a largo como a corto plazo. No ampliaremos estos contenidos en este programa. Los amigos interesados pueden encontrar los libros originales para seguir leyendo. Ahora, repasemos los puntos clave. Según David Cater, el cortoplacismo es una de las ideas más perniciosas que prevalecen en los negocios hoy en día. Muchos consideran que el desempeño a corto plazo y el desarrollo a largo plazo son un conjunto de contradicciones, pero el pensamiento de rigor intelectual nos dice que las empresas pueden equilibrar estos dos objetivos. Para implementar un pensamiento intelectualmente riguroso en todo Honeywell, David Cater ayudó a los empleados de la empresa a eliminar la inercia intelectual mediante una guía de preguntas continua y profunda, y gradualmente estableció un modelo de pensamiento a corto y largo plazo. Bajo la guía de este tipo de pensamiento, Honeywell ha desarrollado un método que tiene en cuenta el desempeño a corto plazo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, llamado reestructuración progresiva. Este método requiere que las empresas promuevan el crecimiento de las ganancias manteniendo sin cambios los costos fijos y luego utilicen los fondos excedentes generados por el crecimiento de las ganancias para diseñar el desarrollo a largo plazo de la empresa. En comparación con la estrategia de cambio de expansión radical o contracción brusca, la reorganización gradual es un enfoque más suave y prudente, y también es una estrategia práctica muy típica guiada por un pensamiento intelectualmente riguroso. David Cater aplicó esta estrategia a la estrategia general de la empresa y a casi todas las líneas de negocio, y logró resultados notables. El margen de beneficio operativo de Honeywell aumentó de aproximadamente el 8% en 2003 al 16% en 2018, y las ventas casi se duplicaron. Muchos analistas de valores que antes no eran optimistas sobre Honeywell ahora incluso creen firmemente en la estrategia de reestructuración gradual. A Honeywell le llevó más de 10 años pasar del declive a la excelencia. Es poco probable que la mayoría de las empresas y la mayoría de las personas logren una transformación maravillosa de una sola vez, sino que necesitan avanzar de manera constante trimestral y anualmente. En palabras de David Cater, hay que cultivar y sembrar, pero también hay que regar los cultivos y cuidarlos bien año tras año. Aquí no hay atajos. Y esta puede ser la verdad más simple que el largoplacismo de este libro espera decirnos. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?